El aire era denso con rumores que se deslizaban como sombras en los mercados y las plazas de Grecia. En Esparta, un mensajero llegó jadeando, su rostro reflejando tanto cansancio como terror. «El rey Jerjes marcha con un ejército que oscurece el sol», proclamó con voz entrecortada. Las palabras llenaron la sala de consejo de un silencio sepulcral. Leónidas, el rey de Esparta, estaba sentado en su trono, sus ojos como llamas que perforaban la penumbra del salón. Se levantó lentamente, su silueta proyectándose como la de un coloso. «¿Cuántos?», preguntó con voz grave. «Cientos de miles, tal vez más. Una horda que aplasta todo a su paso», respondió el mensajero, mientras los consejeros espartanos intercambiaban miradas preocupadas. En ese instante, Leónidas supo que la libertad de Grecia pendía de un hilo. No era solo un ejército lo que se acercaba, era la encarnación del poder desmesurado, una amenaza al estilo de vida de los griegos. «Esparta no se rendirá», murmuró para sí mismo, con una determinación que resonó como un trueno en su pecho. En las llanuras al este de Grecia, el rugido de tambores persas resonaba como un trueno que anunciaba el fin de los tiempos. La caravana de Jerjes era interminable. Soldados con armaduras de bronce, carros adornados con oro, elefantes de guerra y esclavos que cargaban provisiones para una invasión monumental. El propio Jerjes viajaba en un trono móvil, elevado por decenas de hombres que avanzaban con paso sincronizado. Su figura, envuelta en túnicas reales, brillaba bajo el sol como si fuera un dios encarnado. Miraba al horizonte con una mezcla de arrogancia y certeza. «Esta tierra será mía. Grecia será un nombre olvidado». Las ciudades que no se rendían eran arrasadas sin piedad. Las llamas de las aldeas destruidas podían verse desde kilómetros de distancia, y los griegos que sobrevivían huían hacia el interior, llevando consigo relatos aterradores. «Dicen que los persas son incontables», murmuraban en Esparta los campesinos aterrados. «Por cada hombre que matas, otros 10 aparecen». Mientras tanto, en el campamento persa, Jerjes consultaba a sus generales. Un mapa de Grecia se desplegaba frente a él, cada ciudad marcada como una presa a ser devorada. «Los griegos son tercos, pero su resistencia es inútil», dijo Jerjes con una sonrisa fría. «No hay muro que no pueda ser derribado, no hay ejército que no pueda ser aplastado». Pero en su interior, el gran rey sabía que no podía subestimar a Esparta. Había oído las leyendas de los espartanos, guerreros que vivían y morían por la guerra, hombres que consideraban la retirada como una deshonra y la muerte en batalla como el mayor honor. En Corinto, un consejo de guerra se reunió con representantes de las principales ciudades-estado griegas: Atenas, Corinto, Tebas y Esparta. Era una escena tensa, con gritos y acusaciones que rebotaban entre los líderes. «No podemos enfrentarnos a Jerjes. Su ejército es como una ola que arrasará nuestras tierras», exclamó un representante tebano. «¿Y qué sugieres entonces? ¿Rendirte? ¿Inclinarte como un esclavo?», respondió Temístocles, estratega de Atenas, con voz firme. «Los griegos no somos esclavos, somos hombres libres, y como hombres libres, lucharemos». Leónidas permanecía en silencio, observando el caos con ojos fríos. Finalmente, se levantó. La sala cayó en un silencio incómodo, pues su presencia era como la de un león entre ovejas. «No hay lugar para la duda», dijo con voz grave. «Jerjes es fuerte, pero no invencible. Hay un paso en las Termópilas, angosto y traicionero, donde su número no será una ventaja. Allí, los espartanos lucharemos. Allí los detendremos». Su declaración fue recibida con escepticismo. «¿Y qué, Leónidas? ¿Crees que un puñado de hombres puede detener a un ejército que cubre la tierra?», preguntó un líder corintio. Leónidas dio un paso hacia adelante, y su mirada parecía atravesar el alma del hombre. «No hablo de detenerlo para siempre. Hablo de ganar tiempo. Tiempo para que Grecia se una y golpee con una sola voz». De regreso en Esparta, Leónidas buscó la guía del oráculo de Delfos,
como dictaba la tradición. Bajo un cielo cargado de presagios, ascendió al templo donde las sacerdotisas ofrecían visiones del destino. «El destino de Esparta ya está escrito», susurró el oráculo, con una voz que parecía surgir de otro mundo. «O Esparta pierde a su rey, o Grecia será consumida por el fuego persa». Leónidas aceptó la profecía sin parpadear. Sabía que su camino estaba decidido, y aunque significara su muerte, no vacilaría. Al regresar a Esparta, reunió a los guerreros más valientes. No les ordenó unirse, les ofreció la elección. «Los que vengan conmigo deben estar preparados para no regresar», declaró frente a un grupo de hombres que lo miraban con admiración. «No es un viaje hacia la gloria, sino hacia la eternidad. Nuestra lucha no será por nosotros, sino por Grecia, por la libertad». Los 300 se ofrecieron uno por uno. No eran cualquier guerrero, eran padres, hijos y hermanos. Pero sobre todo, eran espartanos. La luna iluminaba el campamento espartano mientras los guerreros realizaban el juramento sagrado. De pie frente a una hoguera, Leónidas caminaba entre ellos, observando los rostros endurecidos por la determinación. «No retrocederemos, no nos rendiremos, pelearemos hasta el último aliento», dijo, mientras cada hombre repetía las palabras con fervor. Uno de los jóvenes, apenas un muchacho de 20 años, alzó la voz. «Si caemos, que nuestras esposas y madres sepan que morimos con honor, que nuestros nombres sean recordados». Los gritos de aprobación resonaron en la noche, como un eco que desafiaba al destino. Era un juramento que iba más allá de la vida y la muerte. Era un pacto con la eternidad. Con el primer rayo de sol, los 300 espartanos comenzaron su marcha hacia las Termópilas. Iban acompañados por un pequeño contingente de aliados de otras ciudades griegas, pero eran los espartanos quienes lideraban la formación, con sus capas rojas ondeando como llamas vivas en el viento. El sonido de sus sandalias resonaba en la tierra como un ritmo constante, marcado por la determinación. Los campesinos que observaban desde los caminos les gritaban palabras de aliento, aunque sus ojos estaban llenos de temor. Sabían que aquellos hombres marchaban hacia su muerte. En la retaguardia, Leónidas caminaba con paso firme, su lanza en la mano derecha y su casco decorado en la otra. Cada paso que daba era una declaración de desafío al imperio persa. No había marcha atrás. Por las noches, los guerreros se reunían en torno a las fogatas. Reían, bromeaban y hablaban de sus familias, pero también afilaban sus espadas y lanzas con un cuidado meticuloso. Leónidas pasaba entre ellos, ofreciendo palabras de ánimo y recordándoles lo que estaba en juego. Uno de los soldados más veteranos, Dienese, miró al horizonte oscuro una noche y dijo con una sonrisa tranquila: «Dicen que los persas tienen tantos arqueros que sus flechas oscurecerán el sol». Leónidas, con una mueca de humor, respondió: «Entonces pelearemos en la sombra». Cuando llegaron a las Termópilas, los espartanos se encontraron con un terreno que parecía hecho para su propósito. El paso era estrecho, flanqueado por imponentes montañas de un lado y un mar turquesa del otro. Solo unos pocos hombres podían luchar hombro a hombro en ese desfiladero, lo que anulaba la ventaja numérica del enemigo. Leónidas inspeccionó el terreno con ojos expertos. «Aquí se decidirá el destino de Grecia», dijo a sus hombres. «Aquí convertiremos nuestra debilidad en fortaleza». Los espartanos comenzaron a fortificar su posición, reconstruyendo un viejo muro que bloquearía el paso principal. Era un trabajo arduo, pero lo hacían con disciplina y eficiencia. Mientras tanto, exploradores enviados por Leónidas vigilaban los movimientos del ejército persa, que se acercaba como una tormenta en el horizonte. Desde lo alto de una colina, los exploradores griegos contemplaron una visión aterradora. El ejército de Jerjes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eran como un río imparable, avanzando con un estruendo que hacía temblar la tierra.
Había infantería pesada, arqueros, caballería, carros y bestias de guerra. Las enseñas reales ondeaban sobre el mar de soldados y el estandarte de Jerjes, un águila dorada, brillaba bajo el sol. Los exploradores regresaron con sus reportes. Uno de ellos, un joven ateniense, habló con voz temblorosa. «Son incontables, Leónidas. Nunca he visto nada igual. Podrían aplastar a Grecia sin esfuerzo». Leónidas se mantuvo imperturbable. «Entonces les mostraremos lo que un hombre libre puede hacer». Jerjes envió emisarios a las Termópilas para negociar la rendición de los griegos. Cuando llegaron al campamento espartano, fueron recibidos por un Leónidas tranquilo pero imponente. «Mi señor Jerjes ofrece clemencia si entregáis vuestras armas y os postráis ante él», proclamó el emisario. Leónidas respondió con una calma aterradora. «Venid a tomarlas». Los emisarios regresaron al campamento persa con la respuesta. Jerjes, al escuchar las palabras de Leónidas, sonrió con incredulidad. ¿Un puñado de hombres pretende desafiarme? Que sea así. Aplastaremos su arrogancia al amanecer. Con el amanecer, el ejército persa avanzó como una marea negra, llenando el desfiladero con su fuerza abrumadora. Jerjes envió a su primera oleada. Los medos, una unidad de infantería ligera conocida por su ferocidad. Pero los espartanos estaban listos. Formaron una falange impenetrable, con sus escudos entrelazados y sus lanzas extendidas como los colmillos de un lobo. Leónidas estaba al frente, liderando a sus hombres con precisión y valentía. Cuando los medos chocaron contra la falange, el sonido de metal contra metal llenó el aire. Los espartanos, con una disciplina incomparable, repelieron a sus enemigos con una precisión brutal. Cada movimiento era calculado, cada golpe mortal. «Empujad, no retrocedáis», gritaba Leónidas, y sus hombres respondían como si fueran un solo cuerpo. La primera oleada fue masacrada. Los cuerpos de los persas cubrían el suelo del desfiladero, mientras los espartanos permanecían firmes, apenas sin aliento. Desde lo lejos, Jerjes observaba con el ceño fruncido. Esto no era lo que había esperado. Desde su trono dorado en una colina cercana, Jerjes observaba con incredulidad el resultado del primer asalto. La falange espartana había aniquilado a sus medos con una eficiencia aterradora. No podía creer que su vasta fuerza hubiera sido detenida por tan pocos hombres. El rey persa, en su furia, ordenó a sus generales enviar a la infantería pesada, los inmortales, una unidad de élite de guerreros entrenados para ser invencibles. Vestidos con armaduras relucientes y escudos decorados, los inmortales descendieron al desfiladero con una determinación sombría, mientras Jerjes los observaba con una confianza renovada. «Esta vez no podrán resistir», murmuró Jerjes con una sonrisa. La llegada de los inmortales parecía un golpe devastador para los griegos. Su avance era metódico y disciplinado, moviéndose como un muro de acero que prometía arrasar con todo a su paso. Leónidas, consciente de la amenaza, ordenó a sus hombres mantenerse en formación. «Son mortales como cualquier otro», gritó, alzando su lanza. «Haced que lo recuerden». El choque fue violento, y el aire se llenó con el grito de los combatientes y el sonido de las armas chocando. Los inmortales, acostumbrados a superar a sus enemigos, se encontraron con una resistencia férrea. Los espartanos, usando su estrategia y fuerza combinada, lograron romper sus líneas una y otra vez. Dienese, con una sonrisa salvaje, se dirigió a Leónidas mientras lanzaba un golpe mortal. «Si estos son los inmortales, me pregunto cuántas veces hay que matarlos para que mueran». Leónidas soltó una breve carcajada antes de hundir su lanza en otro enemigo. «Hoy lo averiguaremos». Cuando el sol comenzó a caer, los inmortales habían sido repelidos. Los griegos, aunque agotados, permanecían en pie, sus armaduras salpicadas de sangre,
pero sus espíritus intactos. Esa noche, el campamento griego estaba en silencio, salvo por el crepitar de las hogueras y los murmullos ocasionales de los soldados. Leónidas caminaba entre ellos, observando las heridas de sus hombres y ofreciendo palabras de aliento. Uno de los más jóvenes, un guerrero llamado Alcio, se acercó a él. «¿Cuánto tiempo más podemos resistir, mi rey?», preguntó con incertidumbre en su voz. Leónidas colocó una mano firme en su hombro. «El tiempo que sea necesario. Lo que importa no es cuánto resistamos, sino lo que inspiraremos». Desde la oscuridad más allá de las hogueras, los exploradores regresaron con noticias inquietantes. Los persas no retrocederían. Al contrario, se estaban preparando para un asalto aún mayor. En el campamento persa, Jerjes estaba furioso. Sus generales intentaban calmarlo con estrategias, sugiriendo rodear a los espartanos o cortar sus líneas de suministro. Pero el rey persa no quería soluciones pacientes, quería victoria inmediata. «Estos hombres no son dioses», rugió Jerjes. «Derribad el muro, aplastadlos con nuestra fuerza total». Uno de sus consejeros, más sabio que el resto, propuso una alternativa. Un camino secreto que rodeaba las Termópilas y que llevaría a las tropas persas detrás de las líneas griegas. Un traidor griego llamado Efialtes, a cambio de una recompensa, les había revelado este paso. Jerjes sonrió con malicia. «Mañana, Grecia caerá». Al amanecer, los exploradores griegos regresaron con noticias alarmantes. El enemigo había descubierto el paso oculto por las montañas y se preparaba para rodearlos. Leónidas escuchó en silencio, su rostro tallado en piedra. Sabía lo que esto significaba. El fin estaba cerca, pero no mostró miedo. En lugar de eso, convocó a sus generales y aliados. «Es hora de tomar una decisión», dijo con firmeza. «Aquellos que deseen vivir deben marcharse ahora y llevar las noticias de nuestra resistencia a toda Grecia. Nosotros, los espartanos, nos quedaremos». Muchos aliados aceptaron la oferta, sabiendo que enfrentar a los persas significaba una muerte segura. Pero los 300 espartanos permanecieron, junto con un puñado de tebanos y tespios, que eligieron luchar hasta el final. Leónidas miró a sus hombres, un brillo de orgullo en sus ojos. «Hoy luchamos no solo por Esparta, sino por la libertad de toda Grecia. Recordad esto, nuestros nombres no serán olvidados». La primera luz del día iluminó el desfiladero, revelando a los 300 espartanos en formación, sus escudos y lanzas listos para recibir el embate final. Aunque sabían que la muerte estaba cerca, ninguno mostró miedo. Sus rostros eran de determinación, y la quietud en el aire presagiaba una batalla que resonaría en la eternidad. Leónidas caminó frente a sus hombres, inspeccionando sus filas. Con una voz que retumbó como un trueno en el silencio, habló. «Guerreros de Esparta, esta es nuestra hora. No hay gloria mayor que morir por nuestra patria, defendiendo la libertad de Grecia. No temáis a la muerte, porque hoy escribiremos nuestro destino con acero y fuego». Un rugido de aprobación resonó entre los espartanos. Sus corazones ardían con la misma intensidad que sus almas guerreras. Desde lo alto de una colina cercana, Jerjes observaba la escena, seguro de que esta vez no habría resistencia. El ejército persa se desplegó en todo su esplendor. Miles de soldados llenaron el horizonte, listos para barrer a los últimos defensores de Grecia. Los tambores de guerra resonaban como un latido titánico, y el suelo temblaba bajo el peso de sus pasos. Leónidas alzó su lanza y gritó: «¡Espartanos, avanzad! Mostradles el poder de nuestros corazones y la fuerza de nuestras manos». La formación espartana avanzó hacia el enemigo con una precisión letal, chocando con las primeras filas persas como una ola de acero. El desfiladero se convirtió en un campo de caos. Gritos, golpes y el sonido de lanzas rompiéndose llenaron el aire.
Los persas, abrumados por la ferocidad de los espartanos, sufrieron enormes bajas. Cada guerrero espartano luchaba como si fuese un ejército entero, derribando enemigos con una velocidad y fuerza sobrehumanas. A pesar de su valentía, los griegos comenzaron a ser superados. El ejército persa, alimentado por su número infinito, empezó a rodear la falange espartana. Leónidas, en el centro de la batalla, luchaba con una ferocidad que inspiraba a sus hombres. Cada golpe de su lanza derribaba a un enemigo, pero incluso los reyes no son invencibles. Un persa lanzó una flecha que atravesó el escudo de Leónidas y otro lo apuñaló por el costado. Herido de muerte, el rey cayó de rodillas, pero no antes de lanzar un último golpe que derribó a su atacante. Los espartanos, al ver caer a su rey, rugieron de ira y renovaron su ataque con una furia descomunal. Leónidas, con sus últimas fuerzas, levantó la voz. «Espartanos, luchad por nuestra gloria, que nuestras almas sean recordadas para siempre». Los espartanos, rodeados y superados, continuaron luchando hasta el último hombre. Su formación se rompió, pero no su espíritu. Cada guerrero cayó de pie, enfrentando al enemigo con honor. Los persas, a pesar de su victoria inminente, no pudieron evitar sentir respeto por la valentía y determinación de los griegos. Jerjes, al final de la batalla, caminó entre los cadáveres de los espartanos. Al encontrar el cuerpo de Leónidas, ordenó que fuera decapitado y crucificado como un acto de humillación. Sin embargo, incluso en la muerte, el rostro de Leónidas parecía desafiarlo. Aunque los espartanos fueron derrotados, su sacrificio resonó en toda Grecia. La noticia de su valentía inspiró a las ciudades-estado a unirse contra el invasor. La resistencia de los 300 se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad, y su sacrificio marcó el inicio de la eventual derrota persa en las batallas de Salamina y Platea. Los espartanos no murieron en vano. Su historia fue contada y cantada por generaciones, convirtiéndose en leyenda. En las Termópilas, una inscripción grabada en piedra recordaba su sacrificio. «Viajeros, id y decid a Esparta que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes». La batalla de las Termópilas no fue solo una lucha de espadas y escudos, sino una prueba del espíritu humano frente a lo imposible. Y aunque los 300 cayeron, su sacrificio se convirtió en la llama que iluminó el camino hacia la libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.